Una nueva emisión de Aquí estamos por Conclusión TV, hoy con un tema que ha sido el tema de los últimos 8 o 9 días, el tiempo que hace que Roberto Feletti es el titular de la Secretaría de Comercio. Y es el tema de los precios, quienes los forman, quienes se resisten a mantener un respeto por lo que propuso la Secretaría, que son 1.430 productos aproximadamente. Productos que son fundamentales para establecer una bisagra entre lo que venía hasta este momento y lo que puede venir después con otras medidas, con otras herramientas, ¿no? Es un tema complejo porque ahí se juega la inflación, parte de nuestro salario, del nuestro y los de la mayoría de los consumidores, ¿no? Solo un pequeño grupito, unas 20 empresas, son las que tienen el poder de hacerlo o no hacerlo. Para ello hemos convocado a 2 profesionales. Debo decir que tuvimos alguna resistencia para otros que invitamos, que no vamos a dar nombres ni pertenencias, pero ustedes se imaginarán en el desarrollo del programa. Como que hay toda una especulación en tiempo y forma para ver cómo avanza esta medida. ¿Cómo te va, Analia? ¿Cómo estás, Edgardo? Muy bien. Como vos decís, preocupa el tema de los precios, nos toca a todos, ¿no? Esta lista de productos tiene que ver con los productos básicos, con cosas que necesitamos a diario, que sabemos que han aumentado muchísimo en el último tiempo y bueno, nos hacemos muchas preguntas. ¿Por qué suben? ¿Por qué no hay límite? Bueno, ¿por qué nunca bajan? No, esa ya es una pregunta que creo que no nos hacemos, ¿no? Bueno, seguramente ambos economistas que hemos invitado nos van a ayudar a pensar un poco qué pasa con esto de los precios, si realmente el tema de los controles de precios son efectivos, digo, esta iniciativa del gobierno, esta intención de tener un acuerdo con todos los sectores donde hay tanta resistencia. También en las últimas horas se ha convocado a los gobernadores para que se sumen a esta medida. Bueno, queremos saber si desde el punto de vista más técnico, estos controles son efectivos, si como experiencia han dado buenos resultados. A primera vista todos tenemos el deseo y las ganas que den resultado y que las empresas tengan una actitud no tan mercantil, claro, pero que tengan una actitud solidaria. Complicado. Bueno, tenemos... Hay una particularidad, la Secretaría de Comercio a nivel nacional no tiene representación en las provincias, por lo menos hasta donde sé. Entonces el pedido es una adhesión, tampoco puede obligar a las provincias a los controles. Entonces lo que se espera es que haya una voluntad por parte de los gobernadores, de las secretarías que cada provincia tiene, para ejercer un monitoreo, si esto se cumple o no. Vamos a presentar, una de las invitadas es Elina Calore, licenciada en Economía de la UNR, maestrando en Economía Política con mención en Economía Argentina en Flasco, integrante del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, Económicos y Sociales, donde se analizan la coyuntura socioeconómica desde un enfoque interdisciplinario que permite comprender las diferentes dimensiones de las problemáticas que interesan a nuestra sociedad. Una de ellas es el tema de precio e inflación. ¿Y vos a quién presentás? Vamos a presentar también a Germán Tesmer, que es licenciado en Economía de nuestra universidad, magíster en Economía de la Universidad de San Andrés y también docente de grado de la Facultad de Ciencias Económicas. Es el director del Observatorio Económico y Social de nuestra universidad. Ellos hacen seguimiento de indicadores socioeconómicos con especial énfasis en cuestiones laborales, distributivas. Nos van a ayudar ambos a pensar un poquito más este tema. Los saludamos a los dos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Celina? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Germán, gracias. Gracias a ambos por este ratito y esta posibilidad de sumarse al programa. Bueno, arrancamos con Celina, con quien compartimos columna en el programa de radio en la semana, que la conozco hace mucho tiempo y ya hemos hecho algún programa abordando temas, problemáticas más relacionadas con cuestiones de la economía y con el tema del dólar y demás. Así que, ¿cómo ves esta medida que yo dije es una herramienta de un
menú de herramientas que tendría que haber para controlar un poco la inflación y que no nos afecte tanto el tema del ingreso y los salarios, ¿no? Bueno, sí, yo creo que es una medida válida en este contexto que estamos atravesando y para justamente poner en contexto, últimos 2 años de fuertes incrementos en los precios, principalmente de los alimentos. Me parece una herramienta válida que tiene el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, poder aplicar este acuerdo. En realidad hubiese sido mejor, que hubiese sido con consenso entre las partes, porque justamente que esto funcione va a depender de que se respete el acuerdo, que en realidad hoy es un congelamiento. Entonces, ya haber escuchado que hay sectores que dicen que no van a, digamos, que no se va a cumplir o que no dudan de este cumplimiento del congelamiento de precios, lo pone también en tela de juicio. Pero también quiero decir que me parece válido en un contexto donde el sector alimenticio ha sido uno de los pocos sectores que durante la pandemia ha tenido ganancias por encima del resto de la economía. Sabemos que la pandemia afectó económicamente a la mayoría de los rubros económicos y fue justamente la producción de alimentos la que no paró, digamos, en todo este tiempo y que hasta ha incrementado sus ventas y además lo ha hecho y ha mejorado la situación que venía trayendo en los últimos años, que recordemos cuando se inicia la crisis en 2018 y ahí empieza la pérdida de poder adquisitivo. Bueno, las principales alimenticias tienen problemas ahí ya de ganancias y de pérdidas y empiezan a recuperar algo a partir del año pasado, con lo cual me parece que es una herramienta válida en este contexto pedir un esfuerzo a estos sectores concentrados de la economía para poder aliviar un poco el bolsillo de la población, digamos, y además entendiendo que hablamos de alimentos. Te escuchamos, Germán. ¿Cuál es tu opinión y cómo evalúan ustedes? Puede hacerlo desde lo personal, pero también desde el observatorio. Bueno, como toda medida del alcance que se está proponiendo, es una medida extremadamente compleja. Las dilaciones que hubo en gente a contestar esto, en una medida que se aplicó hace poco menos, un poquito más de una semana, perdón, me parece que tienen que ver con que no hay un completo convencimiento de que la medida sea efectiva. De hecho, en el propio gobierno nacional no hay una posición en bloque al respecto de la medida. O sea, sencillamente renunció una persona y ocupó el cargo otra, y hay funcionarios que salieron a favor y hay funcionarios que callaron. De manera que es una medida polémica que en nuestra historia, en la historia de nuestro país, el congelamiento de precios no ha mostrado ser una medida efectiva en términos inflacionarios. Por otra parte, una cosa es la gran marquesina de lo que se anuncia y otra cosa es cómo se implementa. Generalmente es en los medios y obviamente en el común de la gente, porque las cuestiones técnicas son, la gente se forma para eso, pero en el común de la gente uno escucha solamente congelamiento de precios. ¿Cómo lo vemos nosotros? Un paquete de 1.400 precios, por ejemplo, el IPC releva aproximadamente 320.000 precios para poder determinar la inflación de la totalidad del país, ¿sí? 320.000. Entonces estamos hablando de 1.400 precios. Digo, la capacidad de tracción, obviamente hay que ver qué productos se selecciona, pero la capacidad de tracción de 1.430 y pico de precios aproximadamente es con un porcentaje de que se estima de 30%, que todavía no se conoce si todavía siguen vigentes, porque en el proceso de implementación esa lista se toma de la gestión anterior, de manera que hay productos que están desactualizados. Digo, es válido tener una duda, dado que hay incertidumbre en el propio gobierno nacional, dado que es requisito que haya cierta adhesión de las provincias, y al mismo tiempo que en el proceso de implementación, que uno lo que trata de conjeturar, ¿por qué digo conjeturar? Porque uno no tiene la información de lo que pasa en la decisión de política económica en el momento, uno se nutre de los medios, digo, pero estamos hablando de un paquete de, si ese porcentaje es válido, 1.100 productos que puedan morigerar la inflación como el nivel de precio general. A mí me parece que como medida es muy reducida. ¿En qué podría ayudar? Sí, en que si lo que se está apuntando, si la mayoría de los bienes que se están apuntando son de alimentación, la mayoría, no todos, son de alimentación, puede aliviar en cierta forma el presupuesto de las familias, sobre todo aquellas de deciles de ingreso más bajo. Ahora, como medida antiinflacionaria, con esa extensión, con esa cobertura,
la verdad que yo no creo que traccione mucho para abajo, pero aún así todo, al haberse implementado hace recientemente poco, los efectos son muy difíciles de precisar con una ventana de tiempo tan bajo. Digo, ¿por qué? Porque antes, y con esto ya termino, no les quiero robar tiempo. Obviamente en un contexto inflacionario todos los agentes, cuando uno habla por agentes porque es el término más genérico que puede haber, ¿sí? De tanto productor como consumidor. Todos los agentes tratan de anticipar qué va a pasar a futuro porque todo el mundo quiere cubrirse. Especulando no, pero digo, es una conjetura y es una especulación, tanto como consumidor, digo, si yo gano determinada suma de dinero y tengo ahí un ahorro, digo, bueno, quiero asegurarme de que esto no se diluya por una inflación que está en un régimen de 50% anual, ¿sí? Eso es lo que hace cualquier consumidor, sea grande o sea pequeño. Y un productor lo mismo. Entonces, si se anuncia una medida que tarda en implementarse, lo más probable es que haya un adelanto, por más de que sea retroactivo, empieza a haber adelantos, o en todo caso empieza a haber compensaciones en otros bienes de la misma empresa para compensar la baja que se está imponiendo en caso que efectivamente logre imponerse. Pensaba, mientras señalabas que hay un universo de más de 300.000 productos, ¿por qué sobre 1.400 hay tanta resistencia de las empresas formadoras de precio? Sí, es muy genérico eso de decir empresas formadoras de precio. Digo, los precios se forman por oferta y demanda. Obviamente que hay mercados donde hay mayor concentración de empresas. Digo, yo me refiero a resistir 1.400 productos sobre un universo de 300.000. Si la medida no es... Porque cualquier agente resistiría que le bajen su salario, que le bajen su ingreso, que le bajen su rentabilidad. Digo, es casi... Digo, si a vos vinieran y dijeran, mira, tenés que sacrificarte patrióticamente y no vamos a permitir que tu salario aumente más arriba de este porcentaje, yo me resistiría. No sé si ustedes se resistirían, yo me resistiría. Y si fuera un empresario y me dijeran, usted tiene que bajar la rentabilidad, es una hipótesis de comportamiento básica. La gente protege sus intereses, los agentes protegen sus intereses. Entonces, obviamente va a haber una resistencia, digo, pero es casi una hipótesis de comportamiento básica para explicar cualquier fenómeno económico. Yo les quiero preguntar a ambos que si nos pueden ayudar a pensar por qué se dan tan acelerados los aumentos de precio, ¿no? Uno va a hacer las compras al súper, al negocio más cercano y cambia cada 2 o 3 días, ¿no? ¿Cuál puede ser o cuál es para ustedes que desde el punto de vista técnico tienen otras herramientas para explicar por qué se dan los aumentos de precio tan seguido, en porcentajes tan altos? Seguramente hay cuestiones técnicas que se nos escapan. ¿Celina? Y es una pregunta complicada. Celina, arrancá y yo veo cómo seguimos con esto porque no sé cuánto tiempo tenemos, pero dale. Porque los otros días charlamos en la radio con Celina que ha habido en octubre algunas semanas donde el aumento ha superado el 1.5 en alimentos que venían con el 0.50 a lo mejor. ¿Ha habido cambios y comportamientos en los aumentos de algunos productos también? Sí, en lo que tiene que ver con lo que sucedió en las últimas semanas, yo creo que está asociado, ¿no?, a una respuesta que han dado desde las empresas, ¿no?, a esta posible acuerdo que terminó siendo un congelamiento. Y eso se vio en esos números. Nosotros desde CESO tenemos un monitor de precios de supermercados y observamos muy claramente la semana en que se anunció que iban a ir por un acuerdo, esos precios se aceleraron. Una variación semanal del 1,4% cuando veníamos teniendo evoluciones entre el 0,5, 0,7, 0,8, y eso se aceleró. Lo que notamos una vez que se congeló efectivamente, luego de la resolución de la Secretaría de Comercio, sí fue una retracción mínima, pero una retracción al fin de este promedio de precios que nosotros relevamos. Ahora, el motivo en ese caso fue una respuesta, ¿no?, claramente a este posible acuerdo. Y yo creo que más allá de esa, digamos, por qué se resisten, ¿no?, los empresarios o estas empresas productoras y tal vez también las distribuidoras y los comercios, ¿no?, también tiene que ver con desde qué lugar, ¿no?, se hace la lectura a este congelamiento. Yo no creo que se les esté pidiendo hoy
que pierdan a estas empresas, sino más bien lo que se está pidiendo es que morigeren estos aumentos de precios para poder ganar en cantidad. Hubo un montón de esfuerzos en los últimos años para recomponer en algún punto el poder adquisitivo desde lo que tiene que ver con la tarjeta alimentar, los refuerzos que se han dado, por ejemplo, a la tarjeta alimentar, que fueron prácticamente licuados por estos precios que siguieron incrementándose prácticamente por encima de lo que fue la evolución de precios de la economía en general, con lo cual yo creo que ahí hay una visión de no querer ceder ni un poquito la rentabilidad, aún en un contexto de crisis fenomenal que está atravesando Argentina y que la está atravesando el mundo, ¿no? Entonces, también ahí creo que hay que apelar un poco a la responsabilidad de quienes tienen la posibilidad de formar estos precios y también, de algún modo, sí pedirles un esfuerzo, ¿no? Para que el resto de los argentinos, que son las mayorías, puedan recomponer el poder adquisitivo en un rubro que es vital, que son los alimentos. Sí, los trabajadores y trabajadoras han cedido casi el 25% de su salario en poder adquisitivo en los últimos 5 años aproximadamente, ¿no? Creo que ahí hay un aporte, a veces obligado por las circunstancias, no se discutían paritaria, hoy se discuten pero se negocian en porcentajes muy por arriba de los índices inflacionarios. También ahí hay una cesión, por eso también se le pide una colaboración que se les pidió y que después se transformó en congelamiento porque de todas las empresas fueron un poquito las que no quisieron acordar. Después de ese acontecimiento, esa decisión de la Secretaría de Comercio, hubo algunos sectores que salieron incluso públicamente a decir que ellos adherían a esa propuesta, por lo menos de manera transitoria, como una de las herramientas. Por eso también la pregunta va más allá ahora, ¿no? ¿Qué otras herramientas se le pueden aportar a este congelamiento para que no quede como una sola y que, como decía antes Germán, no siempre ha dado buenos resultados, ¿no? Además de esos 1.400 productos, muchos de esos ya están en precios cuidados también. Hay que considerar que ya están como parte de la estrategia de controlar más o menos los precios. Germán. Sí, yo creo que en esta discusión muchas veces se confunde la capacidad de fijación de precio alta, relativamente alta, de determinado mercado, de determinada gama de bienes, con respecto al fenómeno inflacionario. Son dos fenómenos íntimamente relacionados, pero son distintos. La capacidad de fijación de precios relativamente alta responde a cuestiones microeconómicas y a cómo se determinan los precios relativos, es decir, cuánto vale un bien en relación a otro. Con el valor de la botella de agua que tengo acá a mi derecha, cuántos vasos de vidrio compran acá al lado y viceversa. Eso es un precio relativo, es una tasa de cambio entre bienes. Cuando vos tenés mercados concentrados, si es que lo tenés en todos los rubros, a medida que hay mayor concentración, y esto lo damos en la facultad, incluso también se da en la secundaria, a medida que tenés mayor concentración, hay una parte de ese precio que se explica por la capacidad de negociación de la oferta con respecto a la demanda, ¿sí? Por lo tanto, te pueden fijar un precio más alto. Muchas veces eso no obedece solamente a concentración, sino a otros fenómenos, como por ejemplo monopolios naturales o mercados regulados. El caso de la EPE, un caso paradigmático, no tendría el más mínimo sentido económico tener dos distribuidoras de electricidad en el territorio santafesino, ¿sí? Pero eso te da un nivel de precio alto, no te da una escalada permanente. Es decir, la escalada permanente, que es lo que uno comúnmente llama inflación, obedece más que nada a fenómenos de índole macroeconómica. Obviamente hay vasos comunicantes entre uno y otro, pero a la hora de pensar la cuestión inflacionaria, yo me referiría más a cuestiones que son de índole macro, no de índole micro. Por eso digo, para mí, la medida de congelamiento de precios para una gama relativamente baja de bienes, incluso incluidas dentro de precios cuidados, son estrategias micro que tienen que ver con disminuir la rentabilidad supuesta de determinado sector o determinado grupo de empresas. Ahora, eso no necesariamente te va a explicar inflación. A lo sumo, lo que le va a dar a una empresa concentrada es mayor velocidad de ajuste de sus precios cuando percibe que hay un ambiente inflacionario alto, como es el que estamos teniendo ahora. Insisto, se especula que estamos pasando un régimen del 50% anual, lo cual es sumamente preocupante. ¿Es preocupante por qué? Porque estamos pensando todo el tiempo en inflación. No estamos pensando en producir, no estamos pensando en estudiar, en capacitarnos, en capitalizarnos, en abrir negocios. Estamos pensando cómo cubrirnos para la pérdida de valor. Ahora, los factores que explican esa pérdida de valor, es decir, una cosa es fijar un precio alto y otra cosa es que la tendencia de ese precio
esté siempre para arriba o esté en un nivel alto y que se está ajustando permanentemente. A mí me parece que obedece a cuestiones de comportamiento del sector público contra el comportamiento del sector privado y obviamente a la política cambiaria. Celina. Sí, yo también coincido en que el congelamiento de precios no es una política antiinflacionaria per se. No lo creo que no está planteado de esa manera, por eso siempre hablé de una medida válida, una medida tal vez necesaria en este contexto, si uno mira lo que le pasa a la mayoría de la población, pero no creo que sea una estrategia antiinflacionaria. Para ello hay que agregar no solo un sector de la economía, sino mirar el resto de los sectores, qué es lo que está sucediendo en las distintas cadenas de valor y qué es lo que está sucediendo en general con la macroeconomía. Digamos, eso por un lado creo que no está planteado de ese modo y que cuando uno mira ese piso de inflación al cual estaba refiriendo Germán, que estamos yendo, ¿no?, del 50%, bueno, esa es la inercia inflacionaria, ¿no? Cómo se empieza a retroalimentar la inflación respecto también a la inflación pasada. Con lo cual me parece que el fenómeno de la inflación en Argentina es un fenómeno multicausal, pero que hay que mirar distintas variables, hay que mirar, por supuesto, el tipo de cambio, por ejemplo, y qué pasa con otros precios estratégicos de la economía, qué pasa con los principales costos de producción, digo, la energía, el combustible, bueno, el tipo de cambio, el salario. Lo que sí digo es que en la última semana que se aceleraron esos precios no hubo ningún movimiento en estos precios estratégicos que justificara a estos agentes económicos a acelerar esos precios en 1,4% semanal. Al menos en esa semana no se vio esa cuestión, por eso digo, fue una respuesta que la pueden dar quienes también tienen la posibilidad, ¿no?, de fijar esos precios. Uh-huh. Yo ahí discrepo, me parece que el anuncio de la medida en sí misma, no el anuncio, sí, el anuncio, digo, porque finalmente no se implementó inmediatamente. Ya el anuncio genera esa expectativa y la respuesta a por qué hubo ese salto es generalmente esa expectativa. Digo, por ejemplo, yo supongo que a vos, Celina, te pasa, digo, cuando uno dice que estudiaste o que te dedicabas economista y en una charla con cualquier extraño lo primero que te dicen a cuánto va a estar el dólar mañana. Si uno supiera cuánto está el dólar mañana, ajustaría inmediatamente su comportamiento para ver si compra o vende. ¿Sí? Y es básico en una economía donde los precios se están moviendo permanentemente. Entonces, si me están anunciando una medida que me dice voy a congelarte el precio, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a cubrir y vas a tener un pico hacia arriba, claramente. Después, obviamente, la medida fue retroactiva, entonces vos podés ver esa retroacción, pero fue retroactiva. Pero tu primera reacción, ¿cuál va a ser? Cubrirte. Ahora, eso aplica a cualquier agente, digo, no aplica solamente a un empresario, es casi lógico, es una cuestión de cálculo. Sí, claro, no está mediatizado por lo social ese cálculo, como vos mencionás, de los agentes que intervienen en un mercado de oferta y demanda, donde hay cuestiones sociales también, que tienen que ver con el salario, que tienen que ver con la calidad de vida que le puede aportar o no una cierta cantidad de productos, el acceso a eso, ¿no? Si no, estamos muy marcados por una cuestión de oferta y demanda nada más. Pensaba el efecto social político de la medida, ¿no? Digo, finalmente si el acuerdo se logra o se logra parcialmente, entiendo que también hay que hacer una lectura política y social de esa posibilidad del acuerdo, ¿no? Si como mínimo cualquier trabajador tiene 3 meses de descanso o de alivio respecto a los aumentos en estos productos, también es una medida que contribuye en alguna un poquito en una medida baja, pero también tiene como un efecto, una señal, ¿no? Esto me parece que también merece una lectura política. Una señal política, claro. Sí, una lectura política. ¿Celina? Sí, totalmente. Yo por eso coincido en que fue una respuesta, y fue lo que dije al inicio, digamos, fue una respuesta a una medida, pero que no estaba justificada en fundamentos macroeconómicos, digamos. Fue una respuesta a un posible acuerdo donde se invitaban a los actores a sentarse a una mesa y poder fijar esos precios de 1.432 productos, una góndola que son muchos, no todos, pero muchos que forman parte de la canasta básica alimentaria, en un contexto de más de 40-45% de población bajo la línea de la pobreza, y donde es necesario que se recomponga ese poder adquisitivo, porque justamente quienes tenemos ingresos fijos venimos resignando de algún modo o perdiendo poder adquisitivo a costa de otros sectores que de algún modo se llevan esa ganancia. Entonces, con lo cual a eso voy, fue una respuesta claramente, y lo que a mí me parece triste es que
haya sido esa respuesta y que no se hayan podido sentar para poder pensar en el bienestar general y para poder pensar un poquito más allá, ¿no? De intentar ganar por cantidad y no por precio. Lo que pasa es que como estamos hablando de bienes tan sensibles como los alimentos, ellos, digamos, quienes comercializan y quienes producen este tipo de bienes, saben que igualmente se van a consumir. Por eso es que también no están pensando en ganar en cantidad, porque saben que se requiere consumir ese tipo de alimentos y por eso también, digamos, tienen esta posibilidad de no bajar los precios, aun cuando no hay dinero, digamos, no hay poder adquisitivo, cada vez nos cuesta más poder llenar un changuito. Sí, además sumaría que hay un aporte por parte del gobierno desde la tarjeta alimentar, la asignación universal por hijo, distintas herramientas, la misma tarjeta, la misma billetera Santa Fe también subsidia en alguna medida la compra y ellos también aspiran parte de ese aporte del Estado de alguna manera, ¿no? Con el aumento de precios. Germán. Sí, son varias cosas, digo. Es correcto, el análisis que hace uno es económico y trata de no estar mediado por valoraciones que son de índole político o social, pero no por una cuestión de ser insensible a la situación, sino por tratar de entender qué es lo que está ocurriendo desde una perspectiva, digamos. Una de las reflexiones que me parece que complementarían y expandirían un poco el punto de vista es, finalmente hay un objetivo de bienestar general al cual yo adhiero. La pregunta es si determinadas medidas que en el corto plazo parecen mostrar cierta efectividad, en el largo plazo la agravan o no y en qué medida. Por ejemplo, la gran pregunta con cualquier programa de control de precios es qué pasa con el día después. Digo, porque si vos tenés un alivio transitorio de 3 meses, obviamente que ayuda, pero si para el día después tenés una escalada de precios que además sobrecompensa la pérdida y no habría ningún motivo para que eso no ocurriera, la pregunta es si en ese periodo de 3 meses los agentes que francamente necesitaban poder disminuir la presión en sus presupuestos conjeturaron cuánto iba a ser el precio del día después y ahorraron la proporción para después poder cubrirlo, y eso no va a ocurrir por cuestiones que también son de comportamiento económico. Entonces, una cosa es identificar un problema. ¿Hay un problema? Sí, obviamente hay un problema y uno es sensible a ese problema porque vive acá, trabaja acá y tiene su familia acá, obviamente, y no vive en una caja de zapatos. Y otra cosa es ver si la solución que se está proponiendo es verdaderamente una solución. Yo insisto, digo, si el problema es aliviar la canasta básica, digo, o algo que se asemeje a la canasta básica de bienes de familias de bajos ingresos, congelar precios no tiene barreras de acceso a gente como nosotros, que tenemos trabajo, tenemos sueldos fijos, digo, y por lo tanto podríamos consumir bienes con precios congelados, pero francamente no somos nosotros quienes necesitan eso. No lo somos. Vos decís, bueno, pero nosotros también estamos perdiendo salarios. Sí, pero en términos relativos, si uno ve la curva de distribución de la población, francamente yo, si bien no los conozco personalmente a ustedes, estoy seguro que no lo necesitamos. Lo que necesita es otra persona. Entonces la pregunta es, ¿por qué tener una medida expansiva que cualquier persona de la población, incluso alguien de altísimos ingresos, que creo que ninguno tampoco somos nosotros, pueda tener acceso a la compra de ese bien? Primer punto. Segundo punto es qué pasa con el día después. ¿La medida agrava o no el problema en una perspectiva de más largo plazo? Digo, en Argentina hablar de largo plazo es complicado, pero la pregunta es qué pasa en el día después, porque obviamente hay comportamiento estratégico, entonces todo el mundo va a estar viendo qué pasa con el día después. ¿Recuerdan ustedes lo que pasó con el cepo? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa si se libera el cepo? Y vas a tener una estampida en contra del dólar. Era clarísimo que eso iba a ocurrir y ocurrió. Y ocurrió, obviamente. Entonces, la pregunta es, bueno, a ver, yo alivio en 3 meses y en 6 meses, ¿qué pasa? ¿Es una medida buena o mala? Entonces, la evaluación que tiene que haber de un menú de medidas que uno puede tener para aliviar, por ejemplo, inflación. ¿Estamos gastando bien la energía y los recursos en esto o tendríamos que estar haciendo otra cosa? A mí no me resulta obvio, no digo que tenga la verdad ni que tenga, porque es un tema súper complejo y obviamente uno es sensible a los problemas de la gente que no puede acceder a una canasta básica. Pero la pregunta es, ¿esto agrava o no agrava? Obviamente va a depender del contexto, obviamente va a depender de otras políticas, pero así como está planteado no parece haber
un gran efecto. Y si fuera más expansivo, es decir, si la cobertura fuera más amplia, ahí me parece que esas, las preguntas que yo estoy haciendo serían mucho más fuertes, digo, en contundencia, en peso. Es el inicio. Yo comparto con vos que esta medida única no alcanza, y que sobre 1.500 productos en un universo de 300.000, como vos mencionaste, yo no sé la cifra real, parece muy poco. Pero sí que había que tomar alguna medida como para que desde esa medida se trabaje en las próximas, en los 90 días. Por supuesto que si dentro de 90 días estamos en la misma situación, va a ser harto complejo. Celina, como para ir redondeando. Cerrando. Está claro que es como una señal, ¿no? Entiendo que también, si volvemos a hacer una lectura política, ha sido una señal política sentarse a la mesa con los grandes, digamos, formadores de precios o los grandes empresarios de la Argentina para hablar de algunos temas. Me parece que también eso es toda una señal. Está claro que ese acuerdo no es fácil de llegar, hay marchas, contramarchas. Me parece que hay una idea un poco de diálogo que por lo menos... Que es lo que no se tiene que interrumpir, exacto, me que parece. es lo que se pedía y no se logra, y que tiene sus aristas y su complejidad, ¿no? Pero como desde gesto político me parece que se puede sumar. ¿Ustedes nos ayudan a pensar con alguna otra idea a modo de cierre? ¿Celina? Sí, yo coincido en que el problema, digamos, que hay que pensar en el día después y que esto debería ser planteado con un programa antiinflacionario más integral, como decía antes, donde se contemplen otros sectores de la economía y donde estén todos los sectores económicos y sociales verdaderamente sentados en esa mesa, desde el capital hasta el trabajo, digamos, todos los sectores del abanico, y el Estado, por supuesto, como también la tercer pata ahí, ¿no? Pero creo yo que hay algunas cosas en las que no coincido, pero para no abrir el debate mucho más, digo, justamente esto es una medida expansiva, esa palabra que utilizó Germán, digo, se está buscando expandir la economía, una economía que está muy caída y que necesita frenar también la escalada de precios para que no sea un límite para esta recuperación económica que sí estamos viendo en muchos rubros, y muy variados, cada vez más variados esos rubros que se van sumando a esta reactivación económica. Ahora bien, la cuestión de los precios es el principal limitante. ¿Por qué? Por la pérdida de poder adquisitivo. En cuanto no podamos mejorar, aumentar, expandir el mercado interno, menos vamos a poder reactivar la economía o más corta va a ser esa reactivación. Y para cerrar, también decir que a mí, digamos, me parece que no hay que separar la palabra economía de la política. Creo que justamente hay que revalorizar lo que era nuestra profesión, que era economía política en algún momento, y donde se borró la palabra política y se empezó a hablar de, digamos, cada vez menos personalizado de estos agentes económicos, ¿no? Para mí tenemos que ver que atrás de esos números, de la oferta, de la demanda de los agentes, hay personas, hay empresas, hay política, y que justamente la economía muchas veces se resuelve con la política. Entonces eso es por ahí mi perspectiva, y desde nosotros, desde el CESO, desde donde nosotros nos plantamos para hacer nuestros análisis y nuestros informes que frecuentamos, digamos, difundir. Germán. Completamente de acuerdo. A ver, la palabra de agente, por ejemplo, se usa justamente porque las otras denominaciones como individuo hacen referencia a una persona aislada, y la de sujeto tiene connotaciones religiosas. Uno trata de utilizar las palabras que puedan mejor describir ciertas valoraciones que uno tiene que hacer. Los datos no hablan por sí mismos, ningún dato habla por sí mismo, requiere un contexto y requiere una interpretación, y toda interpretación tiene una valoración. En ese sentido, yo coincido completamente con Celina, tiene que haber una valoración que vaya más allá de la economía, pero no puedo ignorar mi formación y tratar de primero ver, antes de hacer el paso valorativo, aunque esto es mentira, digo, uno lo hace todo simultáneamente y trata de no equivocarse tanto, pero si uno trata de ser metodológico, digamos, y trata de ordenar ideas, uno trata de entender con determinada herramienta teórica cómo funciona, y a partir de ahí valorar algo, que es a mí lo que me gusta valorar. Obviamente hay un problema, es innegable que hay un problema, y ese problema ojalá se pueda solucionar, ojalá pueda haber un contexto de diálogo y de coordinación. Para que ese diálogo y coordinación no funcione, se necesitan algo más que palabras, se necesitan determinado contexto y determinadas señales que se mantengan en el tiempo para poder mantener una política en el tiempo. Cuando uno ve la escalada del tipo de cambio,
cuando uno ve la bola del ELIX que se junta por las transferencias cuasimonetarias del BCRA al Tesoro, uno ve que la probabilidad de que ese consenso se logre y en todo caso de lograrse se mantenga en el tiempo son bajas. Digo, porque son medidas que atentan a poder mantener este tipo de medidas que son de corte microeconómico. Pero por lo demás, en lo que tiene que ver con la evaluación y con las necesidades de la gente, obviamente estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que uno tiene que tratar de hacer un análisis de una medida de forma tal de que eso no agrave el problema. Yo no sé si esto agrava el problema porque francamente no cubre una gran cantidad de bienes. Uno ve la historia, lo que hubo en la historia cuando hubo congelamientos de precios. Yo soy del 82, tengo un leve recuerdo de lo que fue el 89, que nace de una política de congelamiento de precios. Digo, de profundizarse ese tipo de medidas, hay dudas que son válidas, y la pregunta es, ¿están seguros que esta es la mejor medida? Ahora bien, cualquier medida en economía, no sé si vos, Celina, considerás conmigo, tiene un costo y tiene un beneficio, no es algo gratis. Digo, es una sábana corta. Yo estoy en otras entrevistas que vos me hiciste, lo he dicho como frase, latillo. Digo, una vez que te cubrís la cabeza, te descubrís los pies, y te cubrís los pies, te descubrís la cabeza. Es así. Por eso la frase preferida de los economistas siempre depende. Digo, acá lo que hay que elegir es qué costos y qué beneficios, y sobre todo cómo distribuir los costos. Yo estoy de acuerdo que los costos tienen que ser distribuidos, pero no creo que haya una medida única. No estoy viendo un plan integral, francamente no estoy viendo un plan integral, no se está viendo. De hecho, lo que hubo es la remoción de un funcionario a nivel nacional que es ocupado por el cargo de otro, por Feletti, y una medida que sale compulsivamente con serias dudas desde el gobierno. Digo, entonces, y no estoy viendo ninguna medida macro contra inflación, que es el problema de fondo. Ahora, esa medida macro contra inflación de fondo va a tener un costo, eso es inevitable. Lo que sería bueno es que ese costo se distribuyera de forma tal de que los que más sufren menos, pero obviamente va a tener un costo. Sin ser economista y mucho menos, pero creo que la Secretaría de Feletti es una secretaría que va a lo micro, y lo macro que hablas vos depende mucho más del Ministerio de Economía. Por eso lo relacionado con la Secretaría de Comercio está en la órbita de producción, creo, ¿no? Donde está Culfas. Ahí hay cuestiones que se tienen que integrar, también se depende de otras decisiones y otras medidas que sean macro, pero me parece a mí, desde mi punto de vista, coincido con los dos, que esta medida no alcanza, pero tenía que haber alguna medida para que haya un antes y un después de esta escalada de precios que ha habido. Celina, si quieres responder a lo que dijo él y cerramos. Bueno, sí, en algunas cosas no coincido en la visión, pero bueno, en general, y repito también, sí, esto no es una política antiinflacionaria, No. Y yo creo que hay algunas señales macroeconómicas, digamos, a ver, tipo de cambio al que se realizan las importaciones no está teniendo variaciones significativas, de hecho, viene utilizándose como ancla. Tarifas de servicios públicos también han estado bastante planchadas en el último tiempo. Precio de los combustibles, tuvimos un importante incremento entre fines del año pasado y abril de este año, pero desde allí no se movió nunca más. A ver, estoy hablando de todos precios estratégicos y fundamentales para el resto de la economía. Me parece que acá hay cuestiones que, digamos, están jugando. La inflación es multicausal, por supuesto, tiene un montón de aristas, pero digo, estos tres precios que en su momento han sido los que han escalado la inflación, principalmente periodo 2016-2019, fuertes devaluaciones, tarifazos, aumento de combustibles, hoy no se está viendo que por allí sea la cuestión. Con lo cual me parece que lo que se está requiriendo es poder cortar una inercia inflacionaria, y para eso, a nuestro juicio y a juicio del CESO, y tenemos un programa armado en ese sentido que está disponible en nuestra web. Nosotros proponemos un plan integral donde haya acuerdo entre todos los sectores de la economía, y luego sí se empiecen a fijar pautas de recuperación salarial en función de un gran congelamiento de la economía, ¿no? Para cortar esta inercia. Bien, muchas gracias a ambos por participar. Nos hemos pasado algunos minutos. Está bueno poder entender y que se aporten distintos temas distintos argumentos a la discusión. Así que muy amables a los dos por participar del programa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo. Gracias. Muchas gracias. Nosotros, para cerrar, nos quedamos con que nos falta mucho. No. Estamos al inicio del camino, ¿no? Sí. Como decíamos, un poco quizás como una expresión de deseo, esta Sí. posibilidad de acuerdo, ¿no?
desde el punto de vista social, pero sabemos que falta mucho por delante, que hay muchos intereses económicos de por medio, que estamos hablando de las empresas de alimentos que tanto poder tienen en la Argentina. Como lo manifestamos los dos, creo que puede llegar a ser una pequeña medida que contribuya al bolsillo. Una pequeña medida de mejores medidas un poco más grandes. Exacto, bueno, al bolsillo, que todos los tenemos flacos, todos los tenemos un poco vacío, así que desde nuestra parte, bueno, la idea era sumar opiniones para tratar de entender un poco lo económico, que tiene sus vueltas, no es tan sencilla, es para especialistas. Todo un tema que ser economista, ¿no? Y estar ahí y poder analizar estos temas que son harto complejos. Qué suerte que tenemos tan buenos economistas que Sí, hacen fácil lo difícil. Sí, incluso lo que dijo Celina me gusta marcarlo siempre, ¿no? Es economía política. La economía no es una ciencia exacta, es una ciencia social. Por lo tanto, no tiene cosas estrictas, se analiza en el contexto también, ¿no? Es lo mismo este tipo de medidas para nosotros que la que puede tomar Finlandia, ¿no? Son incomparables. Hay que ubicarlas en contexto, en sociedad, en el aquí y ahora. Exacto. Bueno, nos vamos. Gracias a los chicos que han trabajado en la realización del programa, y lo veo a Facundo D'Alessandro, a Sofía Quín, hace un ratito estuvo Fabián Arias, bueno, Hernán Cabrera salió corriendo con una cámara, seguro que el móvil fue a hacer algún trabajo. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana próxima, gracias.